Buenas tardes. Ahora estamos comenzando la primera mesa del primer día de la primera jornada de maestros y maestras investigadores en alfabetización, reflexiones teóricas del territorio, la escuela, el aula. Esta mesa primera se titula Alfabetización e Interculturalidad y van a participar 3 egresados de la licenciatura en enseñanza de la lectura y la escritura y una estudiante avanzada. Me refiero a Nuria Lantos, Daniel Ruth, Paola Navas y Virginia Saavedra. Antes de comenzar, quisiera decir 2 cositas. Primero, comentarle al público cómo pensamos el intercambio con los colegas. Venimos juntándonos algunos grupos hace algunas semanas, intercambiando por WhatsApp, y cada mesa ha ido tomando una forma particularidad que tiene que ver con los modos del intercambio. Si bien son todos temas de los TFI y de los trabajos finales con que los colegas egresan en las carreras, también se fueron dando dinámicas de cómo hoy presentar esos temas. Algunos pensaron de una manera más expositiva, hablar 15, 20 minutos, y otros aceptaron más algo de esa lógica escolar, que es la lógica del cruce, del recreo donde uno discute, o los pasillos, o la entrada donde uno discute conceptos entrecortados, y al mismo tiempo hablamos entre muchos, que es más el espacio del diálogo. Esta mesa apostamos a ese tipo de organización. Vamos a ver los resultados luego de que termine, donde yo voy a introducir algunos temas, y a partir de esos temas, Virginia, Nuria, Paola y Daniel van a presentarse. Paola y Virginia son colegas de Capital Federal. Paola terminó el año pasado, si no me equivoco, porque el tiempo, saben que pasa todo muy rápido, uno no sabe cuándo fue el año pasado o este año, una revisión sobre la política intercultural en distintas jurisdicciones. Realmente es un trabajo de análisis de política pública muy, muy amplio. Virginia está trabajando con poblaciones migrantes que tienen al guaraní como lengua materna, como lengua de herencia. Está en proceso de escritura su tesis, y además es becaria del CIN, también por la Universidad Pedagógica Nacional. Nuria Lantos es una de las primeras egresadas de nuestra carrera, que además, perdón, no tengo otra forma de decir, que escribió un TFI increíble, que somos todos fanáticos de ese TFI de Irigoyen, esta ciudad misionera con frontera con Brasil, que tiene una riqueza lingüística única, que es lo que muchas veces sale una tercera lengua, digamos, la aparición de una lengua híbrida entre dos lenguas, que es el portuñol, que Nuria habla, estudia, usa como docente, y si bien ahora es directora, hizo un trabajo en su momento como alfabetizadora en el contexto de bilingüismo, ¿no? De lenguas en contacto. Y Daniel Ruth actualmente es docente de escuelas para adultos en Chascomús, pero cuando escribió su TFI, ya también hace unos años, un TFI que yo tuve más la suerte, como el de Nuria y el de Paola, de tutoriar, fue un gran aporte sobre, si bien no la lengua, la identidad en el Maitén, la identidad mapuche, y las memorias mapuches en la escuela, ¿no? Cómo se ponen en juego. Justamente hoy, nuestra idea es poder hablar de interculturalidad, de política curricular, de lenguas indígenas, de nuestros trabajos, de nuestros cansancios, ganas. Y para terminar, fíjense lo que son estos 4 colegas, que no teníamos horario de reunión y nos teníamos reuniendo 8:30. Yo ya iba totalmente fatigado diciendo esto va a durar 5 minutos, y eran las 10 de la noche y queríamos seguir discutiendo, yo también, porque obviamente la pasión es algo que se contagia rápidamente, que supongo que este diálogo va a salir muy, muy natural. Y si no sale muy natural, hubo un arreglo interno que va a ser Nuria Lantos la que conteste la primera pregunta.
Entonces, vamos a comenzar hablando de las lenguas que se hablan en el aula, que es uno de los temas que más nos interesa como concepto, pero también porque es algo que en el cotidiano de las jurisdicciones del país aparece constantemente. Esas lenguas que hablan los estudiantes, o esas variedades del español, o lenguas indígenas, o lenguas en contacto. Y la Argentina, que esto en otro momento lo podemos reconstruir, ha tenido unas políticas fuertemente monolingües, ¿no? Inclusive a partir de la Ley de Educación Nacional y la instrumentalización de la educación intercultural bilingüe como una de sus modalidades, si bien hubo mayores reconocimientos y escuelas que ingresaron en esa modalidad, la noción monolingüe de la Argentina, del español, es muy, muy fuerte, ¿no? Y es muy difícil pensar, aunque esté en nuestro cotidiano, esas otras lenguas que se hablan, esas otras decenas de lenguas que se hablan. Entonces, en principio me gustaría que de manera breve o de manera no tan breve, algunos de los 4 colegas nos empieza a contar al resto que escuchamos, ya 40 colegas que están escuchando, conocer cuáles son esas lenguas que se hablan en sus aulas o en las aulas que han trabajado. Bueno, los escuchamos, me silencio y luego repreguntamos. Hola, buenas tardes. Yo soy Virginia Saavedra, soy profesora de lengua y literatura acá en la escuela, acá en la ciudad de Buenos Aires, en una escuela pública, la única escuela pública que hay para la Villa 21-24 y el asentamiento Zabaleta, que es en la actualidad en la ciudad de Buenos Aires la villa más poblada o el barrio popular más poblado de la capital federal. Es un barrio que tiene una historia de más o menos 60, 70 años de antigüedad. Y si bien el barrio tiene dentro de sus habitantes distintas comunidades, la migración o los migrantes de origen paraguayo es como los más visibilizados, los que más están en el barrio, ¿no? Entonces el guaraní es la lengua más visible o con mayor visibilidad en este barrio y por lo tanto en la escuela, porque los estudiantes de la escuela son exclusivamente personas que viven en el barrio, no hay personas fuera del barrio que estén en la escuela. Entonces por ahí no hay lenguas, ¿no? Como por ahí puede pasar en otros lugares de la capital federal, que en general las escuelas de la capital son multilingües, son de distintas variedades lingüísticas, ya sea del interior de la Argentina o de países limítrofes o de Sudamérica, o incluso también las nuevas migraciones, como hace unos años la irrupción de la migración senegalesa o la reciente migración rusa. En esta escuela es como exclusivo lo que sucede con el guaraní. Bueno, entonces, si bien no se puede decir la totalidad, hay un grupo muy fuerte de estudiantes que son hablantes casi monolingües de guaraní, que hablan solo en la escuela en español. Y hay otro grupo, por ahí el grupo más amplio quizás, es el que tiene el guaraní como lengua de uso cotidiano con su familia, con algunos ámbitos más del orden de lo privado o de lo social, de algunas reuniones sociales, pero también habla mayoritariamente español. Entonces, bueno, ahí esto que comentaba recién el profe Mariano, esta idea del monolingüismo en Argentina y la escuela como un lugar donde se reproduce un proyecto político de nación, entonces enseñar lengua, enseñar el español, es una actividad un poco tensa y si uno tiene una perspectiva de enseñanza de la igualdad, del acceso a derechos, hay algo de escuchar esa lengua, hay algo de querer aprender esa lengua, hay algo de querer darle lugar a esa lengua que se hace evidente, se hace necesario. Entonces, en general, buscamos situaciones en las que se pueda o hablar en guaraní,
escuchar el guaraní. Hay algunas actividades que hemos ido haciendo para aprender el guaraní. Sin embargo, insisto, es una situación tensa porque en general, en los docentes está la idea de que hay que enseñar el español. Yo estoy trabajando ahora con el profe Mariano, con su ayuda, pensar la enseñanza de los tiempos del pasado del español en textos narrativos, con todo el despliegue que tiene el pasado en el español, en las narraciones, a población que por ahí, bueno, se usa mucho el guaraní acá está entre nosotros Daniel, o que puede explicarlo mejor. En general, el guaraní no expresa morfológicamente el pasado como lo expresa el español, marca solo presente y futuro. Bueno, hay un montón de cosas que para didactizar el despliegue narrativo del pasado, el pretérito perfecto simple, el pretérito imperfecto, el pluscuamperfecto, hay que pensar estrategias y enseñar estas categorías gramaticales que son un poco complejas. Como yo decía, yo trabajo en secundaria, que no es la alfabetización, por ahí como pueden contar mis colegas. No quiero monopolizar, si tengo que hablar de mi escuela puedo hablar 5 días, así que un poquito pinté el panorama de mi escuela, si quieren hacer preguntas puedo responder, pero sería interesante que los otros colegas también cuenten su escuela. Bueno, buenas tardes. En el caso de la escuela la escuela y la zona donde yo hice mi TFI, donde vengo trabajando, como decía Mariano, Bernardo Irigoyen, bueno, ahora somos municipio, el municipio de Dos Hermanas se ha independizado, así que ya no es más Bernardo Irigoyen. Es un contexto en el cual bastante similar, digamos, a lo que comenta Virginia, los chicos, pero en este caso, digamos, la gran mayoría son hablantes de portuñol en sus casas la peculiaridad es que el portuñol, que es esta lengua que definimos como lengua, pero que es una mezcla, más portuqueñol, como decimos siempre, eh, es total, digamos, en todos los ambientes se habla, en los comercios, en la política, en la iglesia. El único lugar donde está reprimido es la escuela, y bueno, y ese contexto, digamos, por ahí más de represión o de preconcepto sobre la lengua, atraviesa todo el proceso de alfabetización inicial, y es por eso que por ahí mi investigación tuvo que ver en cuáles eran las estrategias que utilizaban las y los docentes para para incluir, digamos, o no, el portuñol en las aulas. Lo que se pudo ver, digamos, en mi pequeño recorte, es que más allá de que por ahí hasta hace unos años estaba muy reprimido el uso del portuñol, ahora hay como una aceptación desde el discurso por ahí políticamente correcto de valorar la diversidad. Se le permite a los chicos que hablen entre sí, pero sigue habiendo como una línea muy fuerte de, bueno, ustedes pueden hablar entre sí, pero tienen que hablar español en la escuela, tienen que hablar bien, y una ausencia total de estrategias metodológicas o didácticas para incluir el portuñol en la propuesta educativa, digamos. Se le permite estar de fondo, ¿no? Pero no se utiliza, no es parte del proyecto pedagógico. Creo que después igual vamos a ahondar, digamos, en las estrategias en el aula, así que por ahí no detenerme mucho en eso, pero sí, ayer pude participar de una actividad en la facultad, en Posadas, sobre portuñol, y se hablaba de esto, ¿no? Un profe de portugués que era criado en nuestra zona decía que cuando él era chico en la escuela le decían que no podían hablar portugués porque si no los brasileros iban a venir a reclamar el territorio, ¿no? Entonces, cómo desde la institución educativa las lenguas utilizadas también como política de homogenización, como política de construir la identidad nacional, y bueno, y una identidad nacional que se construyó exclusivamente sobre el español, cuando sabemos que en Argentina, viste, como no hay tal homogeneidad. Así que bueno, también, y es normal además que aparezcan palabras en guaraní, porque Misiones es muy diversa, y
muchos alumnos también con ascendencia rusa, ucraniana, polaca, alemana, así que hay bastante para tejer. Buenas. ¿Qué tal? Yo soy Daniel Roth. Trabajo efectivamente, sí, como maestro en escuelas de adultos, en escuelas primarias para adultos, ahora en Chascomús, hace casi 3 años, pero mi TFI se centró en mi paso por la Patagonia, por el noroeste de Chubut. Y bueno, intervine así rápido porque me quería ahí sumar a esto que decía Nuria, ¿no? Particularmente mi experiencia y el tema de mi TFI surge a partir de trabajar justamente con población adulta, que en la mayoría de los casos era de origen mapuche, y contaba esto así en primera persona, esto que estaba relatando Nuria, ¿no? Que de chicos en la escuela hasta recibían castigos físicos, digo, no, por hablar la lengua, y siempre la cuestión era que sí, la que hablaba era mi mamá, pero no me la pasó, la que hablaba era la abuela, siempre el mapuzungún como algo del pasado y como algo que había que ocultar, ¿no? Y bueno, y entonces mi trabajo se centró en un análisis, en un trabajo de campo en una escuela primaria que compartía el edificio con la escuela de adultos en la que yo trabajaba. eh, y a partir de la mirada sobre la educación intercultural, desde las bajadas ministeriales, de ver como que había como toda una especie de publicidad o de propaganda de todo lo que se estaba haciendo a nivel de la interculturalidad y de la inclusión, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, por lo menos en lo que fue mi experiencia y en el paso por otras escuelas y en mi trabajo sobre esa escuela, veíamos que en realidad quedaba como en una cuestión desde las bajadas ministeriales, ¿no? Desde la propuesta, como en algo más folclórico y no en algo que efectivamente intentara recuperar la lengua. Sí, hay todo un trabajo desde las comunidades, ¿no? Por participar en la modalidad y por ser ellos verdaderamente los protagonistas, ¿no? Y no que el ministerio hable por ellos. Y ahí sí hay todo un trabajo que se viene haciendo, pero desde las bajadas y desde lo que se ve del lugar que ocupa concretamente la cultura y la lengua en la mirada ministerial, al menos en el momento en que yo hice mi trabajo, que fue hace ya más de 3 años, dudo de que haya cambiado, ¿no? La situación. La mirada era, como decía, ya como más algo políticamente correcto, esta cuestión de la atención a la diversidad, de una multiculturalidad, pero que quedaba un poco en eso. Bueno, en principio contar eso me parecía que venía a cuento a esto que comentaba Nuri. Ahí estoy, no me podía desmutear, perdón. Bueno, yo soy Paola y trabajo como maestra de nivel primario por la mañana y también soy docente del profesorado en el Normal 3. En el colegio donde trabajo a la mañana no se da una población multicultural. En el Normal 3 tiene una sede en Villa Lugano, todo es Capital Federal, es Cava, y ahí sí se ve una población más de herederos de lenguas que han venido de distintas partes del país y de países limítrofes. Pero a mí fundamentalmente lo que me motivó no fue la realidad que yo estaba viviendo como docente, sino una intriga sobre cómo estamos trabajando los modos de la lengua en las distintas escuelas. Y me surge a partir de situaciones muy personales. Yo hay una que conté 20.000 veces, por favor, si alguien ya la escuchó, que me pasó en Córdoba pidiendo un ají en una verdulería y que me preguntaban, me decían, no tenemos, no tengo, y le digo, ¿pero eso qué es? Si es un pimiento, me dicen, y bueno, denme un pimiento.
Y eso me llamó muchísimo la atención, y a mí particularmente me pasó en un primer grado, cuando yo estaba en primer grado, que el libro, yo usaba el Campanita, decía, mamá, sea la sala. Y yo no entendía qué estaba haciendo mamá, porque no sabía que era asear y no sabía que era la sala, porque la sala era el living en mi casa, y asear para mí me explicaron después que era limpiar. Entonces, todas estas cosas me llevaron a pensar, ¿qué les estamos diciendo a los chicos desde los libros de texto, desde el canon literario, si les estamos hablando realmente en su idioma? Y empezando desde ahí, ver cómo se origina esta concepción de error y demás. Y eso me llevó a la investigación, que en su momento en el 2023 fue de las becas, como está haciendo Vir ahora. Investigué sobre todo el país, y ahí quizás yo no lo veo en mi propia realidad, pero pude ver a partir de distintas realidades, investigando, mirando distintos programas de televisión que se centran en consultar a las personas directamente qué es lo que les está pasando, y esta realidad es como que no estamos viendo, no les estamos hablando en las escuelas del país a los chicos en su propio idioma. Y eso como que me escandalizó un poco, y ver realmente qué es lo que se planteaba desde los diseños curriculares, que hablaba recién un poco Daniel. Y bueno, no quiero ahondar demasiado en eso, quizás vamos a hablar un poquito más adelante, pero fundamentalmente eso, si les estamos hablando desde los libros de texto, desde el canon literario y desde cada planteo que hacemos cuando entramos a las aulas y desde cómo los saludamos a los chicos, y que después decimos que ellos se equivocan, si realmente les estamos hablando de lo que ellos nos van a poder entender. Me quedé pensando en lo que decía Daniel, y creo que eso fue como una recurrencia en los comentarios de los 4 colegas, que es que la extensión de ciertos reconocimientos formales no implicó o no implica necesariamente, por distintos motivos, una instrumentalización. Él daba el ejemplo de Chubut, pero que uno puede pensar en distintas jurisdicciones, que es como lo políticamente correcto. Ayer, desde una realidad completamente distinta, de la Universidad de Valencia, nos hablaban del desplazamiento que está habiendo en Valencia, como lengua valenciana, como lengua catalana, como quieran clasificarla, en ese territorio, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces, y es algo que nosotros en la carrera venimos pensando, y sobre todo porque es esto, ¿no? En la participación activa de los docentes, bueno, cómo ir más allá de lo que la letra escrita dice, la letra de la ley. Entonces, vamos a detenernos, si están de acuerdo, en pensar que ya hay una pregunta sobre eso, 2 preguntas en el chat, sobre el trabajo docente, es decir, ¿qué hacen ustedes con esa realidad, más allá de que haya o no política específica, política curricular, lo que se puede llamar la imaginación didáctica del docente, para alfabetizar, para enseñar lengua, literatura, y en particular me interesa cómo se puede hacer de esas memorias orales, o esas memorias del territorio, o esos hablares, un tipo de material didáctico propio del docente, ¿no? Para trabajar, más allá de que haya o no haya manuales, política curricular y demás. Bueno, a mí me parece que en general lo que caracteriza al trabajo docente es, bueno, la creatividad y algo del orden de lo artesanal, algo de ir creando un poco manualmente los propios materiales y las propias actividades. A mí, respecto a lo que también todos los colegas fueron señalando, esta idea del proyecto político nacional, de la identidad nacional como monolingüe, y yo les decía recién que en mi escuela se siente como algo tenso la enseñanza del español frente a la presencia tan notoria de una lengua que por lo menos en Buenos Aires es una lengua minorizada. El guaraní y cualquier lengua, ¿no? El estatus que tiene
es un estatus político en todo caso, o social, no es un estatus lingüístico, ¿no? El guaraní en Buenos Aires no tiene el mismo estatus que, por ejemplo, tiene en Paraguay, donde es una lengua oficial, donde puede haber documentos incluso en guaraní. Acá en Buenos Aires es una lengua totalmente minorizada. Entonces, lo que hemos ido pensando es que enseñar el español y que el español sea una herramienta comunicativa sólida para los estudiantes, quienes en su mayoría tienen muchos derechos vulnerados, nos parece una estrategia para alcanzar o conquistar derechos y pensar la escuela, pensar la educación como una puerta a acceder a otros derechos, por ejemplo, acceder a la educación superior. Entonces, ahí tratamos de pensar, no, vos no hablas bien, vos no escribís bien, y tratar de entender que muchos de esos, comillas, comillas, errores, no son errores, son variedades dialectales diferentes, o por ahí son transferencias del guaraní al español, y tratar siempre de decir, bueno, hay una lengua más académica, más valorizada, que nos puede permitir, por ejemplo, escribir una carta, un reclamo, no sé, pedir el semáforo que se necesita para la esquina de la escuela, y un montón de estrategias discursivas que pueden servir a los estudiantes para alcanzar mejores condiciones de vida, ¿no? Como para achicar la brecha y traer un poco de que la escuela sea un espacio donde traer justicia. Sin embargo, es incómodo enseñar español, es incómodo porque nosotros representamos de algún modo la cultura hegemónica. Sin embargo, en este contexto, en Buenos Aires, hablar bien español puede ser comprenderlo, manejar su vocabulario y sus estructuras, puede ser una estrategia para llegar a conquistar o alcanzar otros derechos. Pero, insisto, es una tarea artesanal, creativa, a veces es incómoda, muy, muy incómoda, pero bueno, insisto en esto, en la idea de que, por ejemplo, a partir de relatos orales, tratar de pensar cómo ese relato podría ser escrito. Y para eso trabajamos con comparaciones, con textos que conocen ellos, historias que conocen ellos, cómo han sido volcados a la escritura, y distintas estrategias. Insisto, yo estoy en secundaria, ¿no? Que es distinto que trabajar en la primaria, por ahí, las estrategias para enseñar a leer y escribir. Bueno, cedo la palabra a algún otro compañero. Te tomo, Virginia, lo de los relatos orales por ahí para comentar la experiencia alfabetizadora que llevábamos a cabo en la escuela primaria del paraje Tres Vecinos, que es donde se situó la investigación de mi TFI. La propuesta era una propuesta de reivindicación de los personajes. Cada pueblo, cada paraje tiene sus personajes, ¿no? Entonces, la estrategia que habíamos utilizado, digamos, para incluir el portuñol en el proceso alfabetizador era retomar todos los lunes las historias de lo que había ocurrido el fin de semana. Los chicos, estoy hablando de primero, segundo grado, relataban en su lengua, ¿no?, la historia, y luego todo el grado votaba cuál era la historia que querían escribir. Y se elegía esa historia, y esa historia en el pizarrón se redactaba colectivamente. Al principio, cuando los chicos todavía no escribían solos, me la dictaban a mí, después fueron empezando a escribir ellos, y ahí se armaba toda la discusión de, bueno, cómo se escribe esta palabra, qué palabra se usa en vez de tal otra. Y para mí la riqueza de esa actividad no solo era el tomar como materia prima la lengua materna, sino también una reivindicación de la cultura popular y de sus propios, nosotros hablábamos de nuestros héroes locales, ¿no? Como no tanto todo el tiempo estar mirando hacia afuera, sino ver la riqueza dentro de nuestra propia cultura, dentro de nuestra propia comunidad. Y se daba un proceso de escritura colectiva muy interesante, donde los compañeros se corregían entre sí, donde me corregían a mí a veces, no, maestra, no se dice así, y la verdad que me pareció
los años, digamos, que lo sostuvimos como proyecto institucional, una buena manera de acercarnos, digamos, a relacionar ambas lenguas para alfabetizar. Fuera de mi experiencia personal, en la búsqueda de documentación, de información para el TFI, tuve la oportunidad de entrevistar a colegas y también de hacer observaciones, y lo que veo es como una enorme desconfianza en las propias capacidades del docente, ¿no? Es como que dicen, no, pero yo no sé cómo hacer, y me doy cuenta que algo hay que hacer, pero no sé cómo, nadie me enseñó, tengo miedo. Mucha desconfianza, mucho miedo, mucho temor, y sí, todos te dicen, no hay nada escrito, no lo incluimos en las planificaciones, no forma parte del proyecto institucional, pero siempre estamos haciendo algo para cuando surgen cosas, ¿no? Entonces hay como esa artesanía que vos decís, que yo creo que habría que poder darle esa vuelta de tuerca, de empezar a incluirlo en los planes, a empezar a incluirlo en las discusiones de personal, en los PEI, etcétera. Bien. Bueno, me sumo por ahí a eso, a mi experiencia de nuevo en el trabajo con adultos, ¿no? En mi caso particular, de lo que se trataba era de convertir e intentar convertir la escuela en un espacio que no fuera hostil hacia esta cultura, ¿no? Por esto que comentaba antes, la mayoría de los estudiantes que yo tenía eran de origen mapuche, y habían tenido un paso por la escuela muy traumático en su infancia. La escuela los expulsó, digamos, en los hechos, en la mayoría de los casos. Expulsar en el sentido de esto, ¿no? De convertirse en un lugar hostil, de no reconocimiento, y que no casualmente también derivaba como en un intento de desmarcación. O sea, no es que yo conocía a un estudiante que llegaba y me decía yo soy mapuche, aunque uno lo supiera por su apellido, por su historia, porque, bueno, pero digo, pasaba un tiempo. Había otros términos para definir, o que soy del campo, o que soy paisano, paisana, que mi abuela era mapuche, y sobre todo a mí me tocó trabajar bueno, sigue siendo, ¿no? Un momento como muy complicado en la Patagonia, ¿no? Pero en aquel momento justo fue el episodio bueno, la desaparición y el asesinato de Santiago Maldonado. Entonces era un momento así como de mucha agudización del conflicto, y bueno, y esto de ser mapuche, lo que representaba ser mapuche en ese momento, era como complejo, y lo sigue siendo, y lo fue históricamente, ¿no? Pero por ahí, centrándome un poco en lo pedagógico y en el trabajo en el aula, la cuestión era habilitar el espacio para que surgiera la palabra, para que surgiera la historia, para que aparecieran relatos orales, para que, para que la cultura tuviera un lugar y empezar a ponerle nombre, ¿no? Pero no ponerle nombre yo, en nombre de una cultura superior, sino de esto bueno, que surgiera, ¿no? E incluso me pasó en entrevistas que hice para el trabajo, que después de un rato, la misma persona a la que estaba entrevistando, me decía a mí, no, en mi época de Mapuche acá no se hablaba nada, porque acá... y avanzando en el relato, cuando le preguntaba si tenía compañeros de origen mapuche, y me decía, y éramos todos de acá, yo creo que todos éramos mapuche. Bueno, pero no es algo que, por lo menos en mi experiencia, apareciera inmediatamente, si no se generaban ciertas condiciones para que la persona se sintiera habilitada bueno,
acá no me van a hacer nada por decir que soy mapuche, digamos, ¿no? No me van a tratar mal, no me van a estigmatizar, digamos. Por ahí, en el caso de la escuela de adultos, tiene particularidades que, bueno, que evidentemente son distintas a una escuela primaria, ¿no? Pero bueno, por ahí esa es mi experiencia, sobre todo teniendo en cuenta que por ahí el trabajo era más con la cultura, porque, bueno, como les contaba antes, la lengua estaba como un poco más ausente, ¿no? Bueno, eso. Les cuento que en el marco de hacer algunas articulaciones con las primarias que hay en el barrio hay 5 primarias y una sola secundaria. En general, las familias no eligen mucho nuestra secundaria, prefieren que los chicos salgan del barrio para hacer la secundaria, pero bueno, nosotros tenemos ya una articulación con las primarias del barrio y se nos ocurrió con la maestra de séptimo hacer que unas chicas de 5º año, o sea, que ya están terminando la secundaria, leyeran para visibilizar el guaraní, ¿no? Que leyeran una historia en guaraní. Y entonces fuimos al aula, por supuesto que los chicos de séptimo, cuando veían las chicas de 5º año, como que se impresionaban, hacían silencio. Y entonces las chicas empezaron a leer en guaraní y les preguntamos, ¿alguien acá habla guaraní? No, nadie. Alguno dijo, mi familia, pero yo no entiendo nada. Y en un momento el relato dice la palabra culo, pero en guaraní, ¿no? Como no dice trasero, no dice cola, dice como algo grosero. Y en un momento las chicas iban leyendo, la seño de séptimo y yo no sabíamos nada de guaraní, y empiezan todos ¡juá, juá, juá, a reírse! Y decían la palabra, y era, pero ¿de qué se ríen? Decíamos nosotras, como no entendemos. Entonces se hizo evidente que todos hablaban guaraní, que todos entendían, y que realmente había que hacer toda una vuelta loca para poder reconocer que lo conocían, que saber guaraní era un valor, y creo que participar a las chicas de 5º año, ¿no? Participar de esa experiencia, también las ayudó a ellas a sentirse muy orgullosas, no solo de hablar, sino que ellas fueron elegidas porque sabían leer en guaraní. Entonces fue una experiencia muy linda y digo, es muy valioso esto que decía Dani, de que hay que generar en la escuela un espacio de amorosidad, de cuidado y de mucho respeto por las culturas propias de los estudiantes para que surja la lengua, para que surjan esos relatos, esas historias de tíos que cruzaron la selva y que hicieron aventuras muy locas. Es muy valioso esto, fortalecer los vínculos y ser muy respetuoso con los estudiantes y sus familias. Bueno, eso les quería compartir, esa anécdota. Bueno, yo enganchando un poquito con lo que dijeron los chicos, ¿no? Estas condiciones de seguridad que nosotros le tenemos que dar a los alumnos para que puedan sentirse libres de ser quienes son, porque muchas veces, pues justo habían preguntado en el chat esto de la vergüenza, muchas veces se encuentran con vergüenza de poder expresar que hablan esa lengua y a veces hasta los chicos se encuentran en la encrucijada de entre la lengua materna, que es la lengua que hablan sus papás, y hasta sentir vergüenza por sus propios orígenes y que en la escuela los vayan a mirar mal porque van a utilizar esa lengua que les pertenece y que es la base de quiénes son ellos, es una base identitaria, que eso es lo que a veces no se está viendo de la fuerza simbólica que tiene esa lengua en cada una de sus familias, ¿no? Que es la fuerza de la identidad y es el quiénes son. Y cuando nosotros los enfrentamos a una lengua que no les pertenece, también le estamos diciendo, no está bien ser quien sos vos, y los estamos poniendo en un lugar donde atravesamos murallas que no deberíamos a veces atravesar desde la escuela, sino, como decía recién Nuria, ¿no? Esto desde del amor, que tienen que sentir que ambas lenguas pueden confluir y que manejar la lengua estándar, que es la lengua del colegio, la lengua que queremos trabajar en la escuela, les sirve a ellos como una herramienta que en realidad los democratiza, los ayuda a defenderse, y no es algo que viene a conquistar, como el español, que viene a conquistar y avasallar sobre la lengua que es la lengua materna y es la lengua de su identidad. Y enganchando un poquito con esto,
El mapa que tenemos ahí es un mapa que yo trabajé en mi investigación y cuando lo vi a mí me súper sorprendió, porque de repente, no sé si se llega a ver bien, sé que está chiquitito, pero bueno, esto también se puede compartir después. Lo que aparecen ahí son todas las lenguas que se hablan en nuestro país. Las que están en verde son lenguas que están vivas, las que están en amarillo son lenguas que están en estado de revitalización, y las que están en rojo son lenguas que no se están hablando en este momento. Y si nosotros prestamos atención a los colores, no hace falta que veamos mucho ni los números ni demás, vamos a ver que ahí hay un apartadito que es Cava, ¿no? Ese cuadradito que está chiquitito como abajo es Cava. Y donde mayor cantidad de lenguas vivas encontramos en todo el país, mayor variedad, es en Cava y en la provincia de Buenos Aires. Entonces, justamente donde más lo ignoramos, donde más creemos que los argentinos bajaron de los barcos, lo cierto es que es donde mayor variedad encontramos y donde más se ignora. No vamos a hablar ahora todavía de lo que es el diseño curricular, pero en el texto de los diseños curriculares, en los diseños curriculares, especialmente en el de Ciudad de Buenos Aires, es donde más se ignora, si bien se habla de multiculturalidad, se habla de inclusión, se habla de identidad, es donde más se ignora las formas de trabajar con las lenguas originarias. Entonces, estos chicos que llegan a la escuela y tienen otra pronunciación, porque obviamente el guaraní también acentúa diferente, no solo el guaraní, sino que también organizan las oraciones sintácticamente de otra manera. Entonces empezamos a considerar error cosas que no son errores, sino que son en la fonética, en la pronunciación de determinadas letras. Entonces el chico escribe como a él le suena y nosotros pensamos que está escribiendo mal. Entonces hay que también partir desde una conceptualización del error donde no es error, donde nosotros somos los que tenemos que entender para que si lo queremos democratizar y queremos mostrarle cómo se pronuncia desde la lengua estándar para que él también se pueda defender, tenemos que poder manejar todas esas cosas y fundamentalmente ser docentes en contexto. Antes de empezar cualquier cosa, nosotros tenemos que saber en qué contexto estamos trabajando. Y una cosita, y este cuadro lo que nos muestra es que en la ciudad, en Buenos Aires, nosotros tenemos 3 millones de habitantes. De esos 3 millones de habitantes, un 2,41% son descendientes, pertenecen a familias de pueblos originarios. Y lo estamos ignorando. Que si bien los chicos van a hablar esta lengua materna, porque muchas veces estamos hablando de distintas generaciones, ¿qué pasa? Que nos estamos dando cuenta que están en la escuela. Y después, si ponemos ahí otra imagen donde podemos ver las variedades del español que se hablan en nuestro país. Y eso también cambia la forma de interpretar el español, de pronunciar el español. Y esas también son cosas que tenemos que tener que considerar en el momento de pensar en el contexto escuela. Miren ese mapa nos muestra, pero de manera súper global, porque si vamos a cada provincia, vamos a encontrar cosas completamente diferentes de provincia a provincia. Pero, por ejemplo, se globaliza en un noroeste, en un noreste, en un centro donde ahí estarían San Luis y Córdoba, el cordobés, como una variedad súper específica, el cuyano con toda la influencia de Chile, con el aborigen huarpe, con el pueblo quechua, y después se hace todo como un gran río platense que incluye lo litoraleño, la parte propiamente rioplatense y patagónica. Y dentro de lo patagónico tenemos todas las variedades, desde el galés, tenemos también la influencia mapuche, o sea, nuestro país y nuestra lengua, este español, tampoco es español, no es el español. Nosotros tenemos una gran riqueza en las variedades lingüísticas que cuando pasamos a los libros, a los diseños, solamente nos hablan de la variedad según la edad, según la generación o el lugar, pero no pensamos que nuestro país es sumamente rico en lo lingüístico. Y para cerrar y no hablar tanto, con lo que fueron diciendo las chicas, ¿no? Qué importante sería tener un repositorio de trabajo multilingüe, donde todos los docentes pudiéramos volcar ahí
cada uno sus experiencias y que cualquier docente de cualquier lugar del país, dependiendo cómo sea el contexto en que se desempeña, poder acceder a esa riqueza que Nuria, creo que Nuria eras vos que decías que los docentes son tan capaces y a veces se sienten que no, y realmente hay cosas maravillosas creadas por los docentes y que si todos pudiéramos acceder a eso, sería increíble que se pudiera generar algo así. Perdón. No, está buenísimo, está buenísimo. Después vamos a ir ahí abriendo también el diálogo con los oyentes, con el público. Pensaba en relación a lo que decían, yo hoy comencé un curso, en realidad es una materia curricular de la Universidad Nacional de La Plata, donde estamos dictando por primera vez en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación la materia capacitación en lengua indígena, ¿no? Con su módulo de quechua y su módulo de guaraní, pensando a futuro agregar otras lenguas. Y dentro de la clase que hoy dicté, por eso articulo, porque me trae la memoria, me lleva a la memoria, mejor dicho, mostré algo que en su momento se lo compartí a Daniel Roth, que era cuando Comahue, la Universidad de Comahue, presentó de manera extracurricular, ni siquiera era curricular, un programa de Mapudungun, ¿no? De lengua del pueblo mapuche. Y me tomé el trabajo de ir juntando la mayoría de los comentarios, no todos, desde ya, pero gran parte de los comentarios, y creo que da cuenta de una pregunta que estaba en el chat, y las cosas que decían, bueno, realmente eran, tal vez, para decirlo rápidamente, espantosas, ¿no? ¿Qué dinero me va a dar estudiar Mapudungun? Obviamente los mapuches son chilenos, ¿por qué le estábamos enseñando la lengua chilena? Vivimos en el siglo XXI, no en el siglo XIV. Es cosa de zurdos. Entonces, yo ahí retomo algo de lo que ha dicho Sebastián Abad al principio sobre el humanismo, que tal vez es reponer esas preguntas que parecen obvias, pero son necesarias, como en algún momento tenemos que discutir por qué vender órganos no era ético. Es decir, a veces las preguntas más obvias o más brutales son las que nos exponen en justamente las preguntas humanistas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos motiva? Y por eso es algo que me gustaría escucharlas y escucharte, Daniel, que es ¿por qué les parece importante que en una escuela se hable o se enseñe o se trate lenguas de frontera, lenguas minorizadas, lenguas indígenas? Bueno, empiezo si quieren. Particularmente, hablo por ahí de nuevo de la experiencia en Patagonia. Hay un concepto que a mí me parece muy original, que es el mapuchómetro, que es de Ana Ramos, si no me equivoco, que es una antropóloga increíble también, que trabaja toda la cuestión. Y bueno, y es esto que hay como una discusión que también que atrasa muchos años, como decía Mariano, que es esto si los mapuches son argentinos o chilenos, si vinieron y borraron a los tehuelches y demás. Y la cuestión de esto de la negación de la identidad, ¿no? Pero no, ¿cómo va a ser mapuche? Mirá el apellido que tiene, si se llama González, ¿cómo va a ser mapuche? O ¿cómo va a ser mapuche si no habla, si no conoce la lengua? Obviando, ¿no?, todo el proceso que vivió nuestro país, ¿no? Desde la conformación del Estado Nacional, en el borramiento de las culturas indígenas y de las lenguas indígenas. Y me parece que concretamente en el caso de la Patagonia y del pueblo mapuche, me parece que es central en este momento histórico, ¿no?, recuperar esa identidad, ¿no? Recuperar
el valor de esa cultura en oposición concretamente a proyectos que hay en la Patagonia, ¿no? En oposición a las lógicas de la cultura occidental. Y la lengua es, bueno, es todo, ¿no? Digo, Rockwell es la que dice negar la cultura y la lengua de un pueblo, es negar la propia existencia. Bueno, entonces me parece que es fundamental, imprescindible, urgente, desde la escuela, y hasta incluso por una obligación moral de la escuela, teniendo en cuenta el trabajo que ha hecho históricamente como agencia del Estado en el borramiento de las lenguas y de las culturas, me parece que hasta, como les decía, moralmente tiene la obligación de revertir, de hacer lo posible para revertir todo eso que llevó adelante, ¿no? Y me parece que, bueno, que es un posicionamiento político, ¿no? De habilitar, que no me gusta tampoco la palabra habilitar, sino de reconocer una realidad de los territorios y que la escuela no sea ajena a esas realidades, ¿no? No desde un lugar de superioridad, sino de, bueno, esta escuela está en este territorio, este es un territorio indígena, en donde hay una cultura preexistente, estamos acá, y bueno, escuchemos a esa cultura, dejemos de negarla, ¿no? Dejemos de hacer de cuenta que no existe o que existió en un pasado, ¿no? O como algo del pasado, como algo folclórico, como algo que está ahí, que es parte de la historia, pero que no existe más, que ya está, ¿no? Bueno. Me gusta mucho lo que dijo Dani y retomo por ahí, dar lugar a las lenguas en las escuelas es un posicionamiento político, pedagógico, que quienes pensamos que la educación es un derecho y que somos respetuosos de todas las personas, esto que veníamos diciendo, las lenguas son la identidad de los sujetos. En mi escuela se da una particularidad, el primer pedido formal de una escuela secundaria es de 1973 y la escuela se creó en 2009. Hubo mucho tiempo en el medio en que la propia comunidad barrial discutía y hubo mucha fuerza porque no se hiciera una escuela secundaria en el barrio porque estaba la idea del gueto, de que era mejor que los chicos salieran, se vayan para el centro, que no estuvieran en el barrio, como mucha negatividad de la identidad barrial, hasta que, bueno, en 2009 se logra formar la escuela. Y quienes, mayoritariamente, quienes hoy damos clases ahí, desde el principio dábamos clases ahí, somos personas que no vivimos en el barrio. Entonces, esta tensión de identidades, adentro, afuera, si del barrio o no del barrio, si migrante o no migrante, si argentino, si paraguayo, digo, esas tensiones están muy a flor de piel. Y me gustó algo también que en la introducción dijo el profe y Mariano, y nosotros siempre en la escuela tratamos de decir, y es que la escena pedagógica es una conversación. Entonces, para conversar también hay que escuchar. Y tiene que aparecer la identidad del otro y uno la tiene que aceptar, si no, no es una conversación, ¿no? Si no, solamente es un monólogo. Aunque es difícil conversar en general y en este momento actual de la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires, hay que proponerse eso, ¿no? Escuchar, conversar, dar lugar. Y también es cierto que si uno no conoce un poco retomando lo que planteaba Daniel, ¿no? Si uno no conoce a las personas con las que está tratando de enseñar, es muy difícil enseñarle a alguien a quien uno no conoce. Es muy difícil aprender de alguien si uno no lo conoce, no hay un vínculo, no hay respeto sobre todo. Entonces es muy importante el lugar que le podemos dar a la lengua. Por supuesto que nada es blanco o negro, ¿no? Todo es una gran gama de grises. Hay estudiantes que rechazan que en la escuela se hable guaraní, ellos mismos hablantes de guaraní y su familia hablante de guaraní, porque hay una expectativa también de lo que implica ir a la escuela y a la escuela secundaria. ¿Cómo vamos a hablar guaraní en la escuela si para eso me quedo en mi casa? ¿Qué es esto?
¿no? Como que también hay una demanda de que la escuela sea un espacio otro, un espacio distinto, y por supuesto que sea un espacio donde se reivindique lo socialmente valioso que es hablar bien español, hablar en lengua difícil y cosas, ¿no? Como complicadas. Pero me parece esto, insistir en que dar lugar a las lenguas, o no sé bien, que no encuentro la palabra, también me incomoda decir dar lugar. También es verdad que hay que reconocer la simetría que hay entre docentes y estudiantes, ¿no? Entonces hay algo del dar lugar que se pone en juego, pero me incomoda decir dar lugar, sin embargo, debiera democratizarse más, o por lo menos abrirse a la conversación con los estudiantes y con sus familias también. No suscribo a lo que dijeron tanto Daniel como Virginia, pero me gustaría, para no ser redundante, agregar dos miradas más. Por un lado, desde un punto de vista instrumental, ¿no? Creo que en nuestra zona tenemos niveles altísimos de los chicos que salen de séptimo sin saber, sin entender lo que leen, ¿no? Esa frasecita. Me parece que nos tenemos que replantear, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto los chicos van a entender lo que leen si les estás enseñando a leer en un idioma que no hablan? ¿No? Entonces, bueno, ahí hay para mí, a nivel instrumental, una de las importancias de poder incluir las lenguas maternas en la escuela es poder articular ambas lenguas para que los chicos se puedan desenvolver en ambos idiomas, que negando o silenciando la lengua materna creo que no hay manera de que suceda. Y después, y esto lo veo más ahora que estoy en el secundario, digamos, el carácter constitutivo, identitario, digamos, que tiene la lengua en los jóvenes, ¿no? Además de que tanto, me parece que con el guaraní también pasa, y con el mapuche seguramente también, el portuñol es una expresión cultural mucho más compleja que solo una lengua, y en ese marco es fundamental que nosotros problematicemos el concepto de inclusión, ¿no? Digo, hablamos mucho de la inclusión, bueno, pero a ver, ¿a qué escuela estamos incluyendo a estos pibes? Una escuela que niega, reprime, silencia su cultura popular, su identidad, ¿no? Entonces, en ese marco es donde digo, también necesitamos abrir la puerta, dar lugar, como dice Virginia, o incorporar, incluso yo planteo que en el proyecto institucional tiene que estar la cultura popular local, como para que no sean escuelas expulsivas. Porque si no, pasa esto de que los pibes, bueno, por ahí van a la escuela, pero ¿van a qué? Están ahí, no se vinculan emocionalmente con sus docentes, por lo tanto sus aprendizajes son completamente superficiales cuando los hay. Entonces, desde ese lugar me parece que son como dos facetas donde tenemos que también poner mucha atención, ya teniendo como en vista, digamos, no solo la cuestión idiomática, sino la experiencia completa que implica, ¿no?, ser hablante de una lengua en términos de identidad. Bueno, yo creo que han dicho prácticamente todo, obviamente que suscribo con los chicos, como decía Nuria recién, yo creo que tendríamos que como sintetizar en algunos aspectos. Primero, la educación en contexto, entender el contexto en donde está la escuela y todo tiene que girar en torno a eso. Después, lo complejo de la identidad. Yo no le puedo pedir a los chicos que sean otros de quienes son. Y como decía Nuria recién, esto de amalgamar la lengua materna a la lengua estándar, porque es la única manera de transitarla. Los chicos tienen ese conocimiento previo y desde ahí tienen que construir lo que aprendan sobre la lengua estándar. La base de sus raíces y de quienes son está en esa lengua materna. Entonces, la identidad, el contexto y también el valor, que ellos sientan que van a una escuela donde se los valora, porque lo emocional es fundamental en los aprendizajes. Cuando uno siente que realmente es escuchado, puede escuchar. Si no, como decía Nuria recién, los chicos se cierran y pasan a ser una planta que va pasando y va cumpliendo con los requerimientos del colegio y después realmente, ¿qué es? El objetivo final, ¿cuál es? Que ellos realmente se lleven lo que necesitan para democratizarlos, para que se puedan defender. Entonces, creo que el porqué está ahí.
está en que ellos parten de ese conocimiento, que es respetar quiénes son y es darle un lugar a quienes son en la escuela. Bueno, les cuento una experiencia también, perdón, profe, también porque cuando cumplimos 10 años de la escuela, en el 2019, hicimos, también para visibilizar el guaraní, hicimos una experiencia, primero de cartelera, de visualizar los espacios de la escuela trilingüe, para poner al guaraní en el mismo estatus que el inglés. Lo hicimos con la profe de inglés. Entonces, señalábamos los distintos lugares de la escuela, en inglés, en español y en guaraní. Y después intentamos hacer lo que nosotros le dijimos diccionario trilingüe, pero no era un diccionario, sino como que era, bueno, una lista de palabras que las ordenamos alfabéticamente. En lengua hicimos todo la de las categorías de palabra, las clases de palabra, el sustantivo, el adjetivo, el verbo. Practicamos la definición de todas las palabras, cómo estarían en un diccionario. Y bueno, y con una mamá la escribíamos, que sabía escribir bien en guaraní, escribíamos, corregíamos que estuviera bien escrito en guaraní, y bueno, hicimos un diccionario trilingüe. Después lo presentamos, hicimos una presentación y le encargamos a los chicos más grandes de 5º año que hicieran como un prólogo a ese diccionario. Y una de las ideas que más salió es esta idea de que todas las personas tenemos lenguas que nos identifican, por supuesto, pertenecemos a comunidades diferentes y que todas estamos en condiciones de comunicarnos y expresarnos correctamente. Solo que es la sociedad la que dice que nuestra forma de hablar es más o menos valiosa, más o menos importante, y no la lengua en sí, ¿no? Muy interesante esa experiencia, es muy artesanal también, el diccionario no quedó en hojitas de carpeta, pero bueno, pudimos exponer el trabajo de los chicos y también esta idea de poner en valor el guaraní, con el mismo valor con el que se puede estudiar inglés, también otros que no sabíamos podíamos aprender un poquito de guaraní. Bueno, estamos ya acercándonos, entrando a la última pregunta. Evidentemente era el formato que nos servía. Lo único lamentable es que no estamos presencialmente, pero el próximo año sí, así tomamos unos mates. Y la última pregunta en realidad tiene otra complejidad u otro nivel de análisis, que es de la política educativa. Y creo que acompaña esto, que tal vez lo último que decía Virginia, que es, bueno, que uno piensa lo didáctico, la imaginación didáctica, introducir lenguas, usos, eso cómo articula con un territorio, pero si no hay políticas públicas, no solamente educativas, sino de modo más amplio, que acompañen, ahí hay una contradicción que redunda finalmente en lo que Daniel, por ejemplo, decía, decir, bueno, ¿por qué yo voy a poner ahí en juego una identidad que cuando la pongo en juego aparece Cuyama, ¿no? A mí, esto ya como para compartir un diálogo, ¿no? Que no es un anecdotario, sino para poner en juego situaciones áulicas que te dejan pensando. Para mí las situaciones áulicas son esas que te dejan rumiando todo el día, ¿no? Cuando pasa algo y vos decís, che, ¿por qué me dijo esto? Que me rompió el esquema, me rompió que en los múltiples viajes que yo hacía a Bolivia, volvía y siempre hablaba con los alumnos sabiendo que algunos de mis alumnos, algunos pocos, algunos muchos, eran hijos o ellos mismos del mundo andino. Y un alumno una vez me dijo algo que a mí me dejó pensando, aún hoy me hace pensar, porque también pone justamente el límite de la inclusión, pero también el límite que uno quiere hacer de esa inclusión, que este alumno de la escuela secundaria esperó que se vayan todos. Yo no le había dicho nada que estaba refiriéndome a él, porque no me estaba refiriéndome a él. Estaba hablando de Bolivia, pero él se sintió implicado en algo que yo dije. Y me dijo tal cual esto. Me dice, ¿sabes lo que pasa, profe? En la esquina, el que sigue siendo boliviano soy yo. Y me pareció, bueno, esas síntesis brutales de la escuela, que es una frase que explica mucho y que explica la complejidad de lo que estamos hablando, ¿no? Que no es solamente, para exponerlo entre comillas, ponerle ganas, sino que son muchísimos niveles. Creo que hablamos del nivel del reconocimiento, de la descripción, hablamos del nivel de la imaginación didáctica, del trabajo docente. Yo le digo imaginación didáctica ahora, trabajo docente, enseñanza, como quieran
Pero bueno, digo imaginación porque son los docentes, como decía Virginia, armando un diccionario, en el caso de ella, u otras cosas, ¿no? que hacemos los docentes para... y ahora me gustaría para cerrar y ya abrir el diálogo, que veo que hay un montón de preguntas, que es el nivel de la política pública, particularmente política curricular y educativa, como normas legales más amplias, pero también si quieren pensar lo público, ¿no? Las leyes jurisdiccionales, cómo se nombran. Y digo una cosa más, perdón, yo me estoy tomando mucha palabra, pero en el caso del sur, por ejemplo, a mí siempre me pareció la contradicción, por ejemplo, el caso de Neuquén, que es una provincia que tiene como un himno, un loncomeo, ¿no? de los hermanos Verbel, y después todo ese discurso paranoide con los terroristas mapuches, ¿no? Estas paradojas de las políticas públicas que también a las identidades las ponen ahí un poco en contradicción. Bueno, ahí les dejé la última. Les paso la pelota y jueguen como quieran. Pau, vos. Sí, Pau es la especialista. No, no tanto, igual. Bueno, me tocó, no por especialista, sino por el trabajo de investigación, me tocó leer no me obligó nadie, leer los diseños curriculares del área de lengua de todas las provincias, con algunas excepciones, porque algunos diseños curriculares no pude acceder, así que leía unos quizás más antiguos, pero lo que encontré en la mayoría de los diseños curriculares era que no se hacía mención a las lenguas originarias, sí se hacía mención a la inclusión, a la identidad, al respeto, y después cuando llegaba el momento de trabajar sobre contenidos objetivos, no aparecía ni la educación multicultural bilingüe, cuando se hablaba de variedades lingüísticas, que nosotros ya vimos la cantidad y la variedad que tiene el país, se hablaba esto en rangos etarios, es donde se hablaba una hojita y que había que ver, sí, porque si él es mayor habla de una manera, él es menor habla de otra. Si él era rural o urbano, si hablábamos de localización, ni siquiera era que se trabajaba con algo mucho más regional e identitario. Después, por ejemplo, el tema del canon literario. ¿Cómo nos falta tener canos literarios locales? Cuando hablamos de mitos, hablamos de los griegos, sabiendo que tenemos mitos tan ricos en todas las comunidades aborígenes del país. Lo regional aparecía casi siempre en tono de folclore, con las leyendas quizás, pero todo lo que es canto, formas de expresarse, y lo que a mí siempre me impactó, que como a un chico yo le puedo estar hablando de un tigre, de un elefante y de una jirafa, cuando todos los días veo una mulita, veo un zorrito, veo una mara, y no le estoy hablando del animal que él ve cuando sale, entonces le estoy pidiendo un doble trabajo. Primero, le estoy pidiendo que trabaje la lengua como yo quiero que la trabaje. Y además el chico tiene, que es más, hoy en día ni siquiera es que tiene la oportunidad de un zoológico, quizás alguna película, estoy contra los zoológicos, quiero avisar esto igualmente, pero no tiene oportunidad de saber qué es ese animal, porque le estoy hablando de una chita y que capaz apareció en un dibujito animado, pero el chico sale a la calle y se encuentra con mariposas, se encuentra con colibríes, y ¿dónde aparece realmente lo que para él es real en su vida diaria? Entonces, esto noté una ausencia enorme y una distancia entre los diseños curriculares y las realidades, y después me pasó con algunos diseños curriculares. Tomo el ejemplo del Chaco, que fue uno de los que más me impresionó cómo trataba la educación multicultural bilingüe, y después escuchar la realidad de los docentes, de los alumnos y de los padres. Muchas veces los padres que hablan con y llegan al colegio y no pueden entender a la maestra y son los chicos los que ofician de traductores. Un diseño curricular que hablaba un montón sobre la educación multicultural bilingüe, cómo trabajarla desde distintos ejes, y después la realidad contaba otra cosa. En las escuelas no había respeto, no había unión, no había una semilla sembrada desde la lengua materna que hiciera crecer esa lengua con la que quiero democratizar a los chicos. Entonces, hay los libros de texto. ¿Qué pasa con las editoriales? ¿Cómo obedecen también mucho más al mercado y a los contenidos que surgen de estos diseños curriculares ausentes de la identidad local, donde todas estas unidades se alejan
de contextos reales de cada provincia. Sale un libro desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que con pequeñas adaptaciones después se usa en todas las provincias del país. ¿Cómo podemos ser ajenos a eso? Y después decimos, sí, hay problemas educativos, esto que hablaba Nuria hace un ratito, no comprenden los textos. ¿Y cómo queremos que los comprendan si no les hablamos en su idioma? Si no lo planteamos desde ese lugar, donde son los maestros los que ofician de traductores entre los documentos oficiales, los libros de texto de las editoriales y los chicos en su realidad y en su contexto. No sé si Virginia, Nuria, Daniel quieren comentar. La verdad que Bueno. no hice un trabajo tan pormenorizado como el de Paola, pero sí la sensación era esa, ¿no? Como en lo enunciativo aparecía el respeto por la diversidad, pero no más que eso. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que esas categorías aparecen solamente en la parte de oralidad y no en escritura. Y después, algo que estoy sorprendida porque me enteré ayer, digamos, siendo que hice un TFI sobre el tema que me dediqué a investigar, que busqué, me enteré ayer porque escuché en una ponencia que la provincia tiene una ley de plurilingüismo, donde habla de que las escuelas desde el año 2015 están obligadas a enseñar desde el plurilingüismo. Jamás bajo una capacitación, un documento, nada a las aulas. O sea, yo me estoy enterando ahora, 10 años después, siendo que me dedico a esto, me fui a internet, busqué la ley, la leí, y habla en esos términos, digamos, las escuelas están obligadas a enseñar desde el plurilingüismo. Bueno, ¿qué, cómo, cuándo? Nunca llegó a las escuelas ninguna bajada de línea, ni desde los supervisores, ni de capacitaciones, ni de material. Entonces, bueno, ¿qué significa enseñar, qué significa obligar a enseñar desde el plurilingüismo, ¿no? Es muy llamativo. Así que bueno, ese es un tema sobre el que voy a tener que seguir leyendo porque estoy sorprendida realmente. Bueno, no, sí, Mariano, por ahí No. contar brevemente. Por favor, Daniel, por favor. No, digo, en el caso, de nuevo, tomo lo de la investigación que hice para mi trabajo, en el caso de Chubut, en la legislación que es del año 2010, la Ley de Educación Provincial, que prescribe la creación de la modalidad de escuelas con modalidad en educación intercultural y bilingüe, termina sucediendo, por lo menos en el caso de la escuela donde yo estudié, que yo investigué y en otras en las que trabajé, que más que escuelas con modalidad, lo que pasaba era que parecía como, estaba el espacio de la interculturalidad quedaba reducido a una materia especial, incluso menor. En la escuela que yo investigué eran el docente a cargo del espacio, el quimche, se llama, que es un miembro de una comunidad que va a trabajar con la modalidad, tenía 7 horas semanales en una escuela que tenía 2 secciones por grado. Entonces la decisión de la directora era que en tercer grado los chicos tenían la hora de mapuche. O sea, un chico o una chica que tenía, en Chubut son 6 años la escuela primaria, tenía 1 hora semanal de educación intercultural bilingüe en un grado, en tercer grado. Después, cuando ya pasaba a cuarto, ya no teníamos. Y esa era una escuela que estaba dentro de la modalidad de educación intercultural y bilingüe. Por ahí en las escuelas rurales había más presencia, dependiendo, de nuevo, del peso que tuviera la comunidad de la zona y de lo que peleara para que efectivamente eso se implementara. Pero y cuando uno lee la legislación hay frases y eslóganes así como esto de respetar las pautas culturales del pueblo y que el derecho a recibir la educación de acuerdo a sus características culturales, etcétera, etcétera, que bueno, en la práctica no, por lo menos, insisto en esto, en el momento en que yo investigué y en la escuela en la que yo hice mi trabajo de campo y en otras en las que me tocó trabajar, la situación era bastante similar.
digamos. Que de todas maneras a mí no, sobre todo en un momento como el actual, me parece que no hay que despreciar la legislación, igual, ¿no? Que exista esa legislación, aunque quede en lo declamativo, digo, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, bueno, bienvenido que esté y que podamos reclamar porque eso tenga una implementación más real, ¿no? Digamos. Bueno, eso. No sé, Paola, ahora compartimos. No sé igual, Daniel, a qué contexto se refiere, no entendí eso. Eh, Perdón, hago un comentario que mientras compartimos el PowerPoint, digo esto nomás, que creo que articula con lo que dice Nuria, que a partir del año 2009, saben que es política nacional, hay una ley que establece que todas las escuelas secundarias del país, de todas las jurisdicciones, se debe enseñar portugués y todas las escuelas primarias de las provincias, como el caso de Misiones, que tienen frontera con Brasil. Es una ley que no se respeta para nada. Sin embargo, no hay ninguna ley nacional que establezca el inglés como obligatorio, y sin embargo el inglés es cuasi obligatorio en todo el sistema educativo. Bueno, el famoso frase criolla, hecha la ley, hecha la trampa. Perdón, Paula, ahora sí te estamos compartiendo. Sí, no, quizás un poco en la voz de todos, ¿no? Esto que fuimos diciendo, esto de hablarles esta frase de Nelson Mandela, ¿sí? Que hablamos, si le hablamos al cerebro, ¿dónde queda eso que hablamos al cerebro? Y esto de hablarle al corazón, que es realmente hablarle a quiénes son los que nos están escuchando. Es hermoso. Yo quería agregar algo para polemizar y quizás si hay otros colegas que quieran comentar algo, está bueno que lo comentemos. Con mis compañeros hace mucho tiempo que estamos tratando de reflexionar y buscar una palabra que nos haga sentir más cómodos, pero discutimos mucho la palabra inclusión. No nos gusta la inclusión educativa como concepto, si bien se dice en la mayoría de las veces, se la dice para algo positivo, para algo que tiene buenas intenciones, entendemos que en la idea de incluir subyace como una hegemonía, vení que te traigo al mundo este, que es el único mundo que vale la pena, ¿no? Y nosotros lo que decimos es que hay muchas maneras de vivir y hay que respetar todos los mundos o todas las formas de vivir. Entonces, en el barrio, ahí en la Villa 2124, hace muchos años que se pelea con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la urbanización. El gobierno dice urbanizar la villa. Y el barrio dice, no, integración urbana, ¿no? No van a poner las casas de la manera que ustedes y sus arquitectos piensan que es, sino de la manera que nosotros hemos construido y necesitamos. Y nos empieza a interesar un poco esta idea de la integración, integrar, quizás en la idea de lo intercultural haya una clave, pero inclusión educativa es una frase que no nos hace sentir cómodos, ¿no? Quizás para seguir pensando. Y por supuesto que como venían diciendo, que mientras no haya política pública, va a ser muy, muy difícil realmente garantizar el derecho a la educación para todos los sectores. Bueno, eso quería decir, un poquito de polémica. Bueno, si quieren, leo algunos comentarios. También abrimos como el diálogo, si algún colega quiere preguntar, pero antes sí leer comentarios y preguntas, que si quieren retoman algunas, y si no, vamos viendo. Patricia Benadiva, que también es estudiante avanzada, ya entregó el TFI y colega de Virginia en las becas SIM. Dice, ¿cómo observan las actitudes de los docentes frente a la enseñanza de las lenguas originarias o frente a la aceptación de la multiculturalidad? ¿Las incorporan? ¿Cómo? Y vuelvo a preguntar, ¿cómo ven las actitudes de los chicos, las chicas, frente a la enseñanza de las lenguas originarias? ¿Sienten rechazo hacia su propia lengua, vergüenza?
o completa aceptación. Virginia, que además trabaja en la biblioteca, coordina la biblioteca de la Universidad Pedagógica, la saludamos porque yo también la vi en las otras. Agradecemos, Virginia, el acompañamiento. Siempre cuando uno ve un colega, que además saben todos que lo hacen esto con los grandes sueldos que nos paga el Estado, y perdemos, y nos pone felices porque, bueno, es como ahí compartir una pasión, ¿no? También. Virginia Verdugo dice, tal vez las bibliotecas escolares o pedagógicas, esto creo que retomaba algo que había dicho, no sé si Paolo o Virginia, sobre el repositorio, pueden contribuir a ese repositorio que menciona la compañera. Mercedes Pugliese, otra egresada de la carrera, que luego la tendremos mañana, si no me equivoco, como expositora, pregunta cuáles son las barreras personales e invisibles que tenemos frente, entre comillas, otra lengua. Anabel Apoyo, que es docente de nuestra carrera, acuerdo totalmente con el planteo de Nuria en incluir las lenguas familiares en la escuela, no solo como un tema de identidad, sino sobre todo porque tienen ya un conocimiento lingüístico que va a habilitar el aprendizaje del español. Y continúa después. Tiene muchas ventajas para todos. Favorece la reflexión metalingüística en todos los estudiantes. Bueno, van viendo que produjo algunos comentarios, ¿no? Esto de los docentes charletas, ¿no? Noelia Zúñiga, que también es una colega del Valle, de Río Negro, egresada, docente, además formadora en distintos institutos, y que va a estar hoy a última hora también en la mesa sobre métodos, enfoques y análisis de la política curricular. Noelia Zúñiga dice, pensaba en si es oportuna la categoría de mercado lingüístico de Bourdieu para pensar en la propia anulación de su lengua en el contexto escolar. Luego Malena Garavaglia dice, pensando en, entre comillas, los grises que mencionó Virginia, me pregunto si no puede ser para ellos o algunos la lengua como lugar de resistencia y por lo tanto que entre el oficial de alguna manera, quizás inconsciente, le quite ese lugar privado familiar que tiene en otro lugar, no oficial. Es solo una pregunta y no retórica. Y bueno, ahí veo que Marta Zamero levantó la mano, que te dejamos ahí, Marta, preguntar. Yo escucho. Hola a todos. Antes de preguntar, yo quiero felicitar. En principio porque, bueno, uno ha escuchado acá, uno cuando escribe un TIF está comprometido, hay algo muy inconsciente que a uno lo lleva a investigar en un lugar o en otro, ¿verdad? Y eso siempre hay que reconocerlo. Me ha resultado muy interesante escuchar por el apasionamiento con el tema. Y otras cosas que me encanta escucharlas por la novedad, por lo que es la formación de alguien que empieza investigando un tema, ¿no? Como, bueno, el comentario de Nuria que dice, yo terminé de hacer un TIF y de repente me encuentro que hay una normativa. Bueno, sí, eso nos pasa cuando empezamos a estudiar algo en profundidad. Y esas sorpresas son parte de, obviamente, del proceso de estudio, pero bueno, ¿qué es lo que a mí me interesa felicitar de todas las ponencias, de todo lo que han dicho, bueno, Nuria, Daniel, Pau y Virginia? En principio, la postura en relación con los derechos. Eso me parece una postura de estas cuatro TIF, de estos cuatro profesores. Permítanme, el E que indica masculino, pero sin discriminar, ¿de acuerdo? Fíjense que hay un E miren las cosas que hace la lengua, ¿no? Que remite a masculino. Y dentro de todo lo que dijeron, hay dos cosas, hay una con la que no coincido, ¿no? No coincido con la visión, pero bueno, tenemos visiones diferentes. Y hay otras con las que coincido profundamente. Empiezo por esta última. Que se aprenda una lengua y más la lengua vehicular del Estado es siempre sinónimo de acceder a un conjunto de derechos que sin esa lengua no está.
eso que me parece tan firme lo que ha quedado aquí, dicho de varias formas, bueno, es algo que me parece para subrayar. En segundo lugar, coincido totalmente con esta propuesta de revisar los criterios de inclusión, ¿no? Porque, bueno, nosotros si miramos la norma, bueno, y ahí viene en qué no estoy de acuerdo, ¿no? Que está pegado a esto de inclusión. Nosotros, a ver, ¿desde dónde hablo en principio? Porque si no, dice, bueno, a ver, se mete acá y ¿desde dónde está hablando? Yo he estado trabajando, no en la provincia del sur, pero he estado trabajando con UNICEF en las provincias del norte, con Com, con Wichí, con Guaraní, en las escuelas, cuando las escuelas que tenían niños hablantes de esas lenguas, llegaron a tener un 90% de repitencia. O sea, estoy hablando de una época en la que la palabra exclusión, y no estoy hablando de la prehistoria, no lo crean, estoy hablando de principios del siglo XXI. Escuelas en donde entraban 4 primeros y luego había un segundo. Esa situación no existe hoy en ningún lugar de Argentina. O sea, a pesar de los discursos, bueno, si no saben que repitan y de todo lo que hemos tenido que ver después. Cuando uno participa de una ampliación de la agenda, primero participa en la creación de masa crítica respecto de un tema. Acá hay lenguas. No se puede hacer si no hay normativa que te ampare, porque si no, ¿desde dónde vas a hablar? Y es ahí donde yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes sostuvieron. Yo no, creo que fue Pau, seguro, bueno, no importa. Se los atribuyo a todos, que es, tenemos los derechos y no pasa nada. Siempre hay un primer paso que es el derecho declarado, puesto en papel. Eso nos costó horrores poner en papel eso. Yo no sé, no conozco el proceso de la provincia de Buenos Aires. Conozco el proceso a nivel nacional, que nosotros tengamos una unidad pedagógica, que hoy andan todos diciendo que en primer grado todos tienen que aprender a leer y escribir, ¿verdad? O sea, tomemos conciencia de que la ley escrita nos ampara. Entonces hay un primer paso. El otro paso es cuando los estados desarrollan formas de intervención para hacer lo que está declarado en la ley. Y ahí sí, es un problema enorme el que tenemos, porque es un problema que termina en una artesanía casi individual, en donde muchos docentes se desarman, se mueren en vida porque no saben cómo resolverlo, a pesar de que tenemos las lenguas descriptas en el CONICET, bueno, o sea que tenemos un montón de cosas a favor. Ahí hay una falta, hay una oquedad, una ausencia, algo que no lo hemos podido todavía completar. Y porque la historia me lo permite, si miramos los 40 años de democracia, la primera vez que durante la democracia se trató de poner la diversidad lingüística en la formación docente fue en un plan del doctor Ovide Menem, que en 4º año de las escuelas normales, que se llamó Plan MEV, que para ustedes debe ser una antigüedad total. Yo ya era docente hace 1000 años, ya trabajaba en la formación docente, bueno, no declaremos cuándo, pero estamos hablando del gobierno, del gobierno de Alfonsín, en donde se enfocó con lo que ustedes están diciendo hoy. Fue una estructura fuerte, hay una diversidad, y esa diversidad, así como se entendió en ese momento, sigue estando. Bueno, por edad, la cronolectal, bueno, hoy estamos en una situación súper distinta. ¿Qué digo? Los felicito. Acabo de decir algo con lo que no estoy de acuerdo con ustedes. Creo que sí hay que demandar. Si acá dicen plurilingüismo, que hagan algo, por supuesto, pero entendamos también que se dio un paso y que ahora estamos celebrando que se mueran unos, que son los distintos, y vivan otros. O sea, estamos en un contexto absolutamente adverso para
celebrar, como decía Emilia Ferreiro, la diversidad para tomar conciencia, para meter las manos en la masa de eso. Así que creo que los trabajos de ustedes son muy iluminadores, muy aportantes de lo que se necesita. Felicitaciones, chicos. Nuria dijo qué lujo estos comentarios. No sé si querés decir algo más, Nuria. No, creo que si sabía que iba a estar Marta escuchando, no venía. Pero bueno, agradezco la oportunidad, la verdad. Sí. Yo igual no entiendo qué dice momento adverso, después Daniel dijo el contexto, yo estoy despistado de lo que están hablando. Mariné, yo creo que vos querías también comentar algo. Sí, me parece que esto que nos aporta Marta también hace que no nos perdamos el bosque porque nos tapa el árbol, ¿no? Es cierto que somos parte de una historia, hoy estamos haciendo un corte sincrónico en esa historia a partir de los trabajos que los colegas han podido realizar, han estudiado en profundidad esos recortes que han hecho, y hoy tenemos la oportunidad de compartirlos, de celebrarlos, de discutirlos también en este corte sincrónico. Entonces está muy bueno el aporte que Marta nos hace de ubicarnos en la historia en la cual nosotros nos nutrimos, de la cual formamos parte y de la cual esperemos poder dejar a las otras generaciones que nos siguen también derechos conquistados, ¿no? Creo que en ese camino es en el que nos queremos meter, en el que queremos transitar, y que de hecho que docentes estén tomando la palabra para exponer estos temas, me parece que sí es un gran logro de todos nosotros los que estamos acá celebrando esta toma de la palabra de los docentes que hacen escuela, ¿no? Sí, yo puedo decir otra cosa, si no hay una mano levantada, ¿sí? Me conmovió mucho cuando Virginia, me conmoviste en dos momentos. Empiezo por el de hoy más temprano, cuando vos dijiste, y entonces los chicos hablan eso, pero estoy incómoda porque yo soy representante del español. O sea, ¿quién soy yo para dar? Bueno, no sé si vos sos representante del español. Yo creo que tu incomodidad, esto es análisis del discurso, porque ahora yo escribí esa frase, pero lo que vos venías diciendo, vos no sos representante del español. Vos tenés, me parece a mí, vos estás siendo representante de la libertad lingüística. O sea, a ver, háblenme lo que sea, que yo voy a ser yo voy a ser la que pone todas las lenguas en contacto. Fíjate vos que eso lo dijiste hoy bastante temprano y hace muy poquito dijiste, pusimos los nombres en las tres lenguas, ¿no? En las tres lenguas. Entonces vos no hay incomodidad ahí, me parece. La incomodidad probablemente le cause vos a otros, porque vos lo que estás haciendo es el lenguaraz, ¿me entendés? Estás haciendo el ponerle el nombre que quieras. Estás siendo una persona que opera en esa interlengua y que se puede hablar de esa libertad no se dice con palabras. Esa libertad es algo que el alumno se da cuenta y te habla, o no. ¿No es cierto? Eso no se dice con palabras y no sé cómo se enseña en una formación docente, ¿no? Porque tiene que ver con la postura, nuestro lugar en el mundo, nuestro lugar respecto del otro. Y vos sabés que lo segundo que comentaste, bueno, después Nuria dijo que algo muy similar a eso, ¿no? Que no se puede enseñar lenguas silenciando lenguas. Me pareció fabuloso. Y vos dijiste, en el caso del inglés, yo recordé, no voy a decir el lugar, porque es un lugar conocido, que ha sido muy difundido, pero los chicos eran hablantes de Com y de Wichí.
mayoritariamente Wichí y algunos Com. Se hizo una evaluación del conocimiento lingüístico y los chicos conocían muchísimo más de inglés que de español, a pesar que el inglés lo habían empezado a estudiar bastante más tarde. Entonces, con el grupo de investigadores, en donde había sociólogos también, nosotros preguntamos por qué les gustaba todo ir en inglés. Entonces, una de las respuestas más increíbles fue porque entendían. O sea, chicos hablantes de Wichí y de Com que decían que entendían inglés, que es la lengua extranjera, ¿no? Y no una lengua que efectivamente tenía comunidad de uso, porque el español también se usa ahí, en esa comunidad, se usaban las 3 lenguas y todo el mundo hablaba un poco de español, pero que se tenía que aprender como lengua escrita, que es una cosa diferente, la lengua escrita es algo diferente, ¿no? Entonces, que no nos importa hoy qué lengua hable, es que te puedo enseñar cualquier lengua escrita, ¿no? O sea, estamos en una situación que beneficia muchísimo más que, bueno, no me voy a ir por las ramas. Lo que quiero decir es, ¿qué hay en la enseñanza de las lenguas? Porque ahí sí hay una, Mariano diría imaginación, en el inglés no es imaginación, es pura técnica con la que te parten la cabeza para enseñarte la lengua del imperio, diría yo, ¿verdad? Con todo respeto, pero lo cierto es que tienen una metodología con la que saben cómo intervenir, hable como hable el sujeto que está aprendiendo esa lengua. La pregunta es, ¿nosotros podemos hacer eso? Seguro que sí, y no dudo que este grupo, estas personas que tienen estos trabajos y han tomado conciencia sobre estas cuestiones, tienen enormes posibilidades de participar en ese diseño, en el desarrollo de ese conocimiento, ¿no? Bueno, nada más que eso. Y gracias por el espacio. Bueno, yo quiero hablar de la incomodidad, porque hay algo tenso en los territorios por esta cuestión de la simetría, ¿no? Hay una simetría que es, primero, etaria, ¿no? Si uno trabaja con niños, el docente es un adulto. Ahí hay una simetría que a mí por lo menos me incomoda, ¿no? Está naturalizado que el adulto sabe y el niño no sabe, ¿no? Esta idea es fuerte, es una idea muy fuerte en las escuelas. Después, en el caso de mi comunidad, hay una simetría de clase, ¿no? Y de pinta, de facha, ¿no? Los niños y los jóvenes, sobre todo los jóvenes varones de los sectores populares, de los barrios populares, son detenidos por la policía por caminar en la calle simplemente, ¿no? Y los chicos que son de otros sectores de la ciudad no tienen esa desventaja, ¿no? Y por otro lado, ser hablante nativa de español, ser profesora de español, ¿no? Como que hay otra asimetría que a mí me incomoda, y no sé bien cómo decirlo, pero digo, hay algo de dar cuenta de ese privilegio que tengo yo frente a la comunidad, que es incómodo, pero que tiene que ir en el sentido, como bien vos decías y como decían acá mis compañeros, esta idea de ir en el sentido de conquistar más derechos, ¿no? De que poder ser hablante de español como lengua segunda, poder escribir en español, poder leer en español, en distintas variedades, una variedad formal, redunde en nuevos derechos, en más derechos y en más posibilidades. La escuela mía tiene, por suerte, ya varios años y varios egresados, que eso es un momento muy, muy conmovedor y política y pedagógicamente muy potente. Digo, hay chicos que terminan la secundaria, sus papás no fueron ni a la primaria y ellos terminan la secundaria e incluso acceden al nivel superior. Por supuesto, la mayoría son docentes y eso me llena de orgullo, de alegría, ¿no? Que elijan la carrera docente, ser maestras, ser profes. Y bueno, y hay algunos que, por ejemplo, se han animado a otras cosas. Hay un chico que se está por recibir de cineasta, está estudiando en la Universidad Nacional de Avellaneda, y qué hermoso que existan médicos, abogados, enfermeras, maestras, villeras, con esa identidad, con ese barro en los pies, para pensar el barrio y su dignidad,
y reproducirlo en otros sectores, ¿no? Que sea un arquitecto del barrio el que vaya a pensar la urbanización del barrio y no uno que trae el ministerio. Que sea un médico del barrio el que esté dirigiendo la salita y no uno que viene de no sé dónde, ¿no? Eso también me parece que es algo importante de hacer para las escuelas y que sin esta incomodidad, sin entender el privilegio, me parece que el peligro es caer en reproducir la hegemonía de que vos no hablas bien, yo hablo bien, de que vos no sabés y yo sé, de que vos sos pobre y yo soy de la clase dominante, ¿no? Eso me parece que de alguna manera hay que organizarlo y hay que propagarlo. Perdón, Virginia, justo levantó la mano Patricia. Si querés, Patricia, es una cosa muy breve, pero si no, ya estaba mirando el grupo de WhatsApp que Marinés, Malena, todos me están diciendo, bueno, tenemos que ir cerrando. A mí me cuesta mucho darle forma a las cosas. Al mismo tiempo porque estoy súper enganchado con el diálogo. Sí, es súper enriquecedor, la verdad que sí, ha sido un conversatorio exquisito. Primero agradecerles eso porque, bueno, el intercambio siempre favorece en todos sentidos, ¿no? Y esta diversidad de opiniones, que muchas coincido, por supuesto, pero principalmente un poco dejar a la reflexión, y quizás en otro conversatorio se podría retomar, que es esta idea de pensar esa legislación, que también por otro lado tenemos un currículum que tiene una marcada perspectiva psicogenética que muchas veces muy alineada al mercado, ¿no? Uno de mis trabajos también en el TFI tiene que ver con eso, que hace que de favorecer estas competencias lingüísticas que tanto se le exige al docente, generan muchas veces impedimentos en cuestión de innovar frente a estas realidades que tenemos de las problemáticas del contacto lingüístico. Y allí también hay como una resistencia, por supuesto, a los que creemos que hay que incluirlos, pero de forma genuina, porque pertenece a un carácter identitario nacional, no tiene que ver con esto de incluirlos porque, bueno, aparecieron recién, sino que esto es identidad nacional, hay que recuperarlo, y lo tenemos que recuperar en la praxis, en nuestra práctica diaria, y ahí, bueno, que ser creadores de esa metodología o esa práctica que tenga una situación genuina. Y bueno, prácticamente, bueno, dejo porque sé que es muy cortito. Yo hace poquito estuve en Italia teniendo una experiencia también con chicos italianos en primaria. Ha sido un intercambio maravilloso. Y también me fijé mucho en estas políticas que tienen en educación. Tienen otro enfoque, es un enfoque humanitario, humanista se llama. Y si bien estuve en el sur, los docentes, por ejemplo, les doy un ejemplo concreto, reivindican la acentuación, que es muy diferente a la del norte. Lo hacen quizás en una forma, digamos, más práctica en cuanto al dictado, pero hay una fuerte, digamos, lo que a mí me llamó poderosamente la atención es que realmente es muy fuerte en cuanto a diferenciarse, ¿no? A esta región, a considerar esta territorialidad que tienen con la acentuación. Y bueno, no sé, me parece que nosotros en las lenguas tenemos que también focalizarnos y empezar a trabajar un poco con estas miradas que, bueno, que estamos compartiendo. Por suerte, vamos a ser muchos más, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias realmente. Ha sido un placer, y bueno, trabajar también con Virginia, con Mariano, que ya directamente es realmente conmovedor y la verdad que tengo mucha suerte de también participar en el equipo con ellos. Bueno, tenemos que ir cortando lamentablemente porque 3:30 comienza otra mesa que es de educación especial. Vamos a poner la tela con el flyer para cortar 5 minutos, cargar el mate, estirar las piernas un poco.
Estos son temas que vamos a ir retomando. De hecho, la idea con Malena, Marinés, Mariana, Anabela, Matías Mazzarella, todos los colegas Alejo López Ledesma, todos los colegas con los que hemos organizado este evento, es ir armando de a poco una red federal donde sean espacios donde maestros y maestras puedan reflexionar de algunos de los debates de la educación a partir de los problemas de enseñanza, del cotidiano escolar, del trabajo docente, y también de acá al próximo encuentro ir teniendo tal vez un circuito de encuentros con colegas. Ya de hecho a Marta se lo había comentado por mail, para tener tal vez con algunos grupos diálogos con especialistas para ir formándonos, seguir debatiendo algunas cuestiones. Las super felicito, estuvo increíble. En el grupo, no sé, este grupo decía, qué tremendo, qué increíble, bueno, la verdad que es para seguir y mucho, pero bueno,